Ahí sí. Bien, entonces vamos a la lección Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 30 al 33, y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, lleva por título este párrafo, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Esa es la lección que tenemos para el día de hoy. El texto está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Le vamos a echar una miradita al tiro a los himnos, mi hermano, para después meternos de cabeza, de lleno al estudio. El 399, va mi barca veloz por el viento, ¿cierto? Sí. Y el número 123, el himno número 100, lejos de mi Padre Dios, sí, se saben los dos himnos, así que no hay problema. Bien, entonces, mis hermanos, vamos con la introducción. Dice, Pablo pone a los gentiles frente a Israel como un ejemplo de lo que Dios quería. Los gentiles no iban tras la justicia, sino tras la injusticia, pero cuando Dios les ofreció la salvación por fe, nada más la aceptaron. La salvación de los gentiles provoca a celos a Israel. En realidad la introducción, mis hermanos, está como súper clarita, así que no creo que haya mucho que redundar ahí, ¿cierto? Vamos de lleno al número 1. Dice, Pablo argumenta que los gentiles eran. Vamos al versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. En la letra A dice, extraños a Cristo. Hermano Eduardo, por favor, si pudiese buscar en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Hermano Héctor Enríquez, por favor, si usted después tuviese a mano la referencia de Lucas capítulo 2, versículo 32. Hermano Luis Maldonado García, por favor, para que tenga lista la referencia en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 14. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 14. Hermana Noemí, por favor, en el libro de Mateos capítulo 12, versículo 21. Y no sé si mi hermana Isabel, mi hermana Magali y mi hermana Lisa estarán disponibles con audio. Vamos a esperar ahí un poquito. Vamos entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que dice? Extraños a Cristo. Pablo argumenta que los gentiles eran extraños a Cristo. Efesios 2, 11 al 13. ¿Qué nos dice, hermano Eduardo, por favor? En el nombre del Señor, y por título dice reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Yo creo que, mis hermanos, esa referencia deja absolutamente claro el concepto de lo que quiere, de lo que está diciendo el título, extraños a Cristo. O sea, antes de que Dios haga la obra en el hombre, obviamente nosotros, ¿cierto? No tenemos ninguna relación con Dios, ¿cierto? Nosotros desconocemos todo lo que es divino y obviamente Dios tampoco, ¿cierto? No se mezcla con los impíos.
Tiene que haber allí una conversión en la persona para que Dios tome parte con uno. Así que en ese punto A, al menos, mis hermanos, la referencia lo deja absolutamente claro. ¿Ya? Absolutamente claro. Vamos al punto a la letra B, indiferentes en cuanto a. Pablo argumenta que los gentiles eran indiferentes en cuanto a su relación con Dios. Vamos con la referencia de Efesios capítulo 2, versículo 19, por favor. Esa referencia no se la di a nadie, parece, ¿cierto? No, ya. En castigo la voy a leer yo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Efesios 3, 6 dice, esa tampoco se la di a nadie, ¿cierto? No. 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces aquí dice, Pablo argumenta que los gentiles eran indiferentes a cuanto su relación con Dios. En realidad las referencias no hacen relación a que éramos indiferentes a la relación con Dios, porque la referencia lo que está apuntando aquí es que existe una relación, ¿cierto?, con Dios, ¿o no? ¿O alguien entiende lo contrario? Amén, hermano Beto. Si claro, la referencia habla de que estamos en Cristo Jesús, que ya no somos extranjeros, dice. Claro. El 2:19, claro. Que ya no somos extranjeros, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces la referencia en realidad como que no cuadra con lo que quiere decir el título, porque el título dice, Pablo argumenta que los gentiles eran indiferentes en cuanto a su relación con Dios. Y Claro. aquí la referencia que nosotros, que las referencias que salen en el expositor nos dan como coherederos, como conciudadanos, ¿cierto? Claro. Y ya La no vida somos nueva. extranjeros, claro, La exactamente. vida nueva. La vida Una nueva. vida nueva, No la exactamente. pasada. Claro. Exactamente. Así que no sé, yo creo que habría que a lo mejor buscar alguna referencia que en realidad indique que en realidad el gentil es indiferente a Dios, que no tiene ninguna relación con Dios. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cierto? Amén. Estaba viendo, hermano Beto, disculpe la interrupción. Sí. Efesios 2:1. Efesios Está 2:1. cerquita ahí. Puede ser algo ahí. Claro, exactamente. 1 y 2. Sí, 1 y 2 hace podría ser. referencia de lo que éramos antes. Exactamente. La vida Ahí del sí. gentil. Ahí sí, La vida claro. gentil. Pablo argumenta que los gentiles eran indiferentes en cuanto a su relación con Dios. Y esto aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, hermano, yo creo que esa referencia es más apropiada para lo que, para lo que quiere apuntar la letra B del punto número 1. Porque lo que se tiene que tocar en esta parte es que los gentiles somos indiferentes o eran indiferentes en cuanto a la relación con Dios. Ese es el punto, ¿cierto? Nosotros nos comenzamos a relacionar con Dios cuando el Espíritu Santo obra en la criatura, obra en el gentil, entonces ahí se establece la relación con Dios, ¿cierto? Mientras tanto eso no suceda, obviamente todos fuimos indiferentes, ¿cierto?, para con Dios, no nos relacionábamos con Dios antes. Así que, hermanos, yo creo que hay que hacer la modificación, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Le damos curso a la modificación? Ya, entonces eliminamos... ¿La modificación, disculpe? ¿Cómo, hermano Noemí? No lo entendí. Efesios, ¿cuánto era la modificación? La modificación se elimina las dos referencias que están aquí en el expositor,
Efesios 2, 19 y 3, 6, y la cambiamos por Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces, así quedaría el número 1 en la letra B, el número 1, su relación con Dios. La referencia es solamente Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Vamos al número 2. Dice, Pablo argumenta que los gentiles eran indiferentes en cuanto a su justicia. ¿Qué es lo que dice en Lucas 2:32? Disculpe, hermano Luis. Dígame. También hay otra, por si acaso, en 2 Corintios 4:4. Ya, a ver. ¿La tiene usted Que a mano ahí? sí, dice, espérame, es que estoy en otra versión, entonces quiero comprobar si lo dice lo mismo que la Reina Valera. Estoy con dos versiones. Ya. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios está viviendo en el pueblo para tomar resplandezca a la luz del y cuál es la imagen de Dios. Amén. Sí, yo no sé, hermana, si fueron mis parlantes que produjo que no se escuchara bien. Es que tenía tapado el micrófono, mi hermano. Ya. Ahí sí. Se escuchaba como debajo del agua. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa referencia está mucho mejor. Esa referencia está mucho mejor. Coloquemos esa referencia primero, mis hermanos. Incluso podríamos omitir la de Efesios 2, 1 y 2 y dejar esta de 2 Corintios 4, 4. Es mejor, para no enredarnos con tanta referencia. Esta referencia quedaría en, les repito, del subtítulo 1, donde dice Pablo argumenta que los gentiles eran, en la letra B, indiferentes en cuanto a, del número 1, su relación con Dios. Entonces va la referencia 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Ya, ahí sí. Entonces ahora vamos a indiferentes en cuanto a su justicia. Lucas 2:32. ¿Quién tenía esa referencia? Lucas 2. Lucas 2:32 dice así: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Y Gálatas, a ver si se aclara un poquito más, Gálatas, capítulo 3, 8 y 14. Amén, de lectura. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Vamos a tratar aquí de darle alguna interpretación. Pablo argumenta que los gentiles eran indiferentes en cuanto a su justicia. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es lo que dice Lucas. Luz para revelación a los gentiles. Mi hermano, dígame. No sabía que tenía mi micrófono abierto. Yo creo que del de Lucas 2 se debería leer desde, desde el 30 al 32. Ya. Para que tenga más sentido. A ver si leemos desde el 30. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estas son las palabras de Simeón, ¿cierto? Y este hombre justo piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ah, ya, esto fue cuando Jesús fue presentado en el templo, ¿cierto? Ya.
vuelvo a insistir, yo no sé si Pero estoy igual no hilando, tienen, sí, tienen yo no razón. sé si estoy hilando muy fino o no, pero no, en realidad las referencias no coinciden con los títulos. Está hablando de que Pablo argumenta que los gentiles somos indiferentes en cuanto a la justicia. Y aquí habla de luz, de la gloria de Dios, en Lucas, y en Gálatas 3, 8 y 14 habla del ejemplo de Abraham. Puede que a lo mejor esa referencia tenga un poquito más de... Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, claro, ahí está. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, exactamente, o sea, en ese momento todavía no se había realizado la justificación hacia los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ya, o sea, ahí en ese versículo se establece que, cierto, todos los gentiles iban a ser justificados por Dios, por la fe. Significa de que hasta ese entonces todavía, ¿cierto? Los gentiles no eran justificados. ¿Ya? Eso es lo que se entiende en ese versículo. Después en el versículo 14 se dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vuelvo a insistir, de justicia, al menos en el versículo... en el versículo 14, nada. Así que si es que hay algún versículo que diga relación con la justicia, yo creo, mis hermanos, de que de esa referencia, yo creo que la única que hace un poco de sentido es Gálatas capítulo 3, pero solamente el versículo 8. Yo el versículo 14 lo encuentro fuera de contexto y la referencia de Lucas 2:32 definitivamente para mí no, desde mi punto de vista, hermano, no cuadra con el título. No sé qué opinan ustedes. Amén. Gálatas como que se ve, esa Sí, referencia se ve más cercana, se ve claro, Gálatas más 3, encaminada. claro, Gálatas 3:8 y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea, está hablando de que el pueblo gentil obviamente estaba lejos de la justicia. Y, ¿cierto? Lejos de la justicia y que la única manera, ¿cierto?, de entrar en la justificación iba a ser a través de Dios por la fe. Y le hace la promesa a Abraham, ¿cierto? Que en él van a ser benditas todas las naciones. Para mí es ese versículo solamente. No sé qué opinan ustedes. Sí, también hay otro hermano bueno, creo que se relaciona un poquito el de segunda de Pedro 2, 9 y 10, creo. Ya, a ver, O el 9. segunda de Segunda de Pedro. Pedro 2, 9. Podría ser el 10, pero no sé. 9 y 10. Como relacionando con la vida pasada, por así decirlo. Claro, sí, sí. Podría ser igual. Sí, yo creo que se podría igual utilizar esa referencia como para complementar la de Gálatas 3:8. Entonces eliminamos la referencia de Lucas 2:32. En Gálatas quedaría solamente Gálatas 3:8 y agregaríamos esta de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya?
Ahí sí. Vamos al punto número 3. Dice, indiferentes en cuanto a su misericordia. Mateo 12:21. Amén. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Amén. Bien, esa referencia está bien porque obviamente en su nombre esperarán los gentiles, habla de la misericordia de Dios, exactamente. Uno de los conceptos de la misericordia de Dios, tal como nosotros lo vimos, es justamente la esperanza en la salvación a través de Jesucristo. Así que está bien al menos esa referencia. Y la otra de Hechos 15:14. Parece que esa no se la había dado a nadie todavía, ¿cierto? No. Hechos 15:14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Sí, también, exactamente. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Sí, exactamente. También hay un concepto, una demostración de la misericordia de Dios para otorgar salvación a los gentiles. Así que estaríamos bien con esas referencias. ¿Alguien que quiera complementar algo, mis hermanos? Hermano Luis, Sí. creo haber encontrado la adecuada para el del 2 de justicia. ¿Ya? Bueno, estoy entre dos, pero creo que este cuadra un poco más. El de Ya. Tito 2, 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí. Y el otro puede ser el de 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa me gusta más. Yo creo Es que 2 es Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Entonces, mis hermanos, hagamos algo para no enredarnos. Eliminemos las dos referencias, Gálatas y 2 de Pedro, y dejemos esa referencia de 1 y 2 Corintios. ¿Cuánto era, hermana Noemí? 2 Corintios 5:21. Ya. 2 Corintios 5:21. Repito, entonces, en el subtítulo 1, Pablo argumenta que los gentiles eran, vamos a la letra B, indiferentes a, del punto número 2, su justicia, queda solamente como referencia 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Ya? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Exactamente. Quiere decir de que antes de la obra regeneradora, ¿cierto? En el gentil, obviamente nosotros somos indiferentes a la justicia. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esa referencia. Y plenamente, obviamente, está de acuerdo a lo que quiere decir, indiferente en cuanto a la justicia. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Se comprende ahí, cierto? ¿Sí? Ya, bien, estamos entonces. El punto número 3 también, Mateo, tan claras las dos referencias, Mateo y Hechos 15:14 también. Vamos entonces a la letra C, dice, por el evangelio predicado experimentaron. Hermana Elisa Ampay, por favor, se pudiese buscar en Efesios capítulo 3, versículo 8. A mi hermana Magali Ampay, por favor, si pudiese buscar en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y 5. Mientras tanto, a mi hermano Eduardo, por favor, en Romanos capítulo 2, versículo 14 y Romanos 3, versículo 29, igual hermano Eduardo, por favor. Entonces vamos con la referencia de Efesios 3:8, por favor. Amén. Dice así.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Y la otra referencia de Primera de Tesalonicenses 1, 4 y 5, por favor. Amén. 1, 4 y 5. Dice aquí en el nombre del Señor. Y conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Amén. Ambas referencias se complementan muy bien, mis hermanos. Por el Evangelio predicado experimentaron la justificación. ¿Qué es lo que es justificación, hermanos? Hacer a alguien justo. Ya. Estos son conceptos que nosotros debemos saberlo y esta es la instancia de poderlo explicar. Justificación. ¿Qué es justificación? Lo vimos en una escuela dominical tiempo atrás. Justificación, mis hermanos, esta es la instancia de poder reafirmar nuevamente estos conceptos en la escuela dominical y que ojalá los hermanos tomen nota. Justificación es un término legal, ¿ya? Un término legal que se utiliza para declarar justo a una persona, libre de toda condena, por el precio pagado por otro, en este caso Jesucristo, ¿ya? Entonces nosotros estábamos condenados al infierno, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro, nosotros estábamos condenados al infierno y obviamente, ¿cierto? Dios nos trata como justo a través y a propósito del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces somos tratados como justos ante Dios, a propósito de que Jesús pagó nuestra deuda en el Calvario de la cruz. Eso es a grandes rasgos lo que significa, ¿cierto?, este término de la justificación, ¿ya? Nosotros pasamos a ser justificados por Jesús, ¿ya? Punto número 2 de esta letra C, dice, percibieron la justicia de Dios. Vamos con la referencia de Romanos 2.14 y Romanos 3.29, por favor, hermano Eduardo. Amén, en el nombre del Señor, Romanos 2.14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El 3.29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. Amén, muchas gracias. No sé qué más se podría explicar en estas dos referencias porque igual lo deja absolutamente claro, ¿cierto? Aquí se ve, se ataca, se abordan, esa es la mejor palabra, se abordan dos conceptos, ¿cierto?, de dos personas diferentes, de aquellos que dicen, de aquellos que, ¿cierto?, actúan sin conocimiento de la ley escrita, pero que con sus hechos demuestran de manera natural, ¿cierto?, que también tienen un código moral o ético, por así decir, sobre el cual rigen sus vidas, ¿ya? Y por otro lado, la de 3.29, obviamente, ¿cierto? Ahí hay una expresión, una aclaración, una afirmación, ¿cierto?, del apóstol Pablo, donde dice que Dios no es solamente de los judíos, sino también es de los gentiles, o sea, es un Dios universal, no es un Dios ajeno, ¿cierto?, a todo lo que Él creó, sino que, ¿cierto?, es un Dios para todos. ¿Alguna acotación hasta el momento, hermanos? Vamos bien, entonces.
O está muy enredada la cosa que nadie quiere hablar, o vamos bien. Vamos al número 2. Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios. ¿Por qué no la alcanzó? Vamos con la distribución de las referencias. Hermano Luis Maldonado García, por favor, Romanos 3:20. Hermana Noemí, Gálatas 2:16. Hermana Magali Ampay, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Hermana Magali Ampay, por favor, en Isaías capítulo 28, versículo 16. Le dije a las dos el mismo nombre, ¿cierto? Ya, pero ustedes comprendieron, ¿cierto? Sí, ya, ok. Hermano Héctor Enríquez, por favor, en Mateos capítulo 16, versículo 18, y mi hermano Eduardo en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Yo por mientras voy a leer el versículo 31, que es lo que nos indica para este estudio. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Yo creo que ejemplo de eso no hay mucho que hablar, mis hermanos, porque es cosa de indagar un poco nomás en la literatura de la Biblia y nos damos cuenta de que Israel, por más que intentaba, ¿cierto?, vivir conforme a la ley, ¿cierto?, y a todos los mandamientos y todos los preceptos divinos de Dios, se le hizo difícil, se le hizo cuesta arriba. No me gusta redundar mucho en el tema porque nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Dios ha hecho una tremenda obra en nosotros. Hemos visto nosotros cómo Dios ha obrado en otros, ¿cierto? De manera milagrosa, ¿cierto? Y aún así, muchas veces nuestra fe igual flaquea. Así que no somos muy diferentes al pueblo de Israel. Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios. La buscaron mediante obra. Vamos con Romanos 3:20, por favor. Amén. Le voy a lectura el nombre del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. Bien. Esa la vamos a analizar un poquito después. Vamos con la de Gálatas 2:16, por favor. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Muchas gracias. Bien, las dos referencias se complementan muy bien y aquí, mis hermanos, lo que hay que dejar como muy en claro es que también esto lo estudiamos en lecciones anteriores, mis hermanos, y quedó muy claro de que la ley, lejos de otorgar la salvación al hombre, ¿cierto?, deja en evidencia su pecado, su mala conducta, su mal proceder en la vida. Entonces, es eso lo que en resumen dicen estas dos referencias, ¿cierto? Que la ley, ¿cierto?, que Dios estableció, lo único que produce en el hombre es la condenación producto de dejar en evidencia su pecado. Por lo tanto, lo que le otorga la salvación al hombre sola y únicamente y exclusivamente es a través de depositar toda la fe en Jesucristo, ¿cierto? Eso es lo que estas ambas referencias dejan en evidencia. Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios, la buscaron mediante las obras. Obviamente estamos claros, ellos intentaron, ¿cierto?, alcanzar la aceptación de Dios tratando de cumplir la ley, ¿cierto? Pero no la alcanzaron, no pudieron llevar a cabo el cumplimiento de toda la ley. La letra B dice, no por la fe en Cristo. Romanos 3, 21 al 26, hermana Elisa, por favor. Amén. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Elisa. Hermano. Igual, dígame. A mí cuál me había tocado porque yo había buscado eso también. Sí, es que como yo me traspapelé ahí con los nombres, la suya sería, hermana, la hermana Magali, sería Isaías capítulo 28, versículo 16. A ver. Por favor. Ya, entonces, queda muy claro aquí, mis hermanos, en esta lectura, es cierto que Israel, obviamente, cierto, sigue incluso hasta la actualidad, hoy en día, cierto, tratando de alcanzar la aceptación de Dios por medio de la ley, del cumplimiento de la ley, de la norma de la ley. Incluso lo conversábamos hasta antes de iniciar el estudio bíblico, cómo, cierto, a la temprana edad, desde muy temprana edad, cierto, los israelitas, los niños, ¿cierto? Se les comienza a educar en el conocimiento de la ley de Dios, ¿cierto? Así que obviamente en ellos no está la chance de creer en Jesucristo para la obtención de la salvación. No intentan buscar la aceptación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Obviamente, igual dentro del pueblo Israel actual, igual hay cristianos. ¿Ah? Igual hay hombres que obviamente han depositado toda la fe en Dios y han comprendido que Jesús es el único medio para poder llegar al Padre, ¿cierto? Y ya no ciñen sus vidas conforme a la ley escrita de Dios, sino única y exclusivamente por la fe. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí, mis hermanos? Está como súper clarita la lección. Ya, vamos entonces con la letra C. Dice, tropezó con Cristo la piedra angular, obviamente hablando del pueblo de Israel. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que nos dicen las referencias. Isaías 28, 16. Amén, dice así en el nombre del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. 28, Muchas gracias. 16, ¿cierto? Sí, exactamente. 28, 16. Amén. Amén, muchas gracias. Esto viene a complementar lo que salía en la misma lección, en la lectura bíblica, perdón, en Romanos 9, 30 al 33, sale citada en el versículo número 33, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Es haciendo alusión a esta misma cita de Isaías, capítulo 28, versículo 16, obviamente ya profetizando, ¿cierto?, la llegada de un Mesías a establecer, ¿cierto?, un nuevo pacto donde la ley queda completamente afuera. No es que no importe la ley, eso hay que dejarlo claro, no es que la ley, ¿cierto?, quede poco menos que, a ver cómo se podría decir, no es que no tenga relevancia, ¿ya? No es que no tenga importancia, porque tenemos que dejar en claro, mis hermanos, que la ley, también como lo estudiamos nosotros en la lección en la escuela dominical, la ley de Dios habla de los atributos de Dios. Cuando nosotros, ¿cierto?, leemos la ley de Dios, los 10 mandamientos, todo, nosotros nos deja en evidencia, ¿cierto?, de quien dicta esta norma, quien dicta esta ley, es un Dios santo y justo. Por eso entrega una ley, por eso entrega ordenanzas de ese tipo, de esa naturaleza, ¿cierto? Porque obviamente la emana y la dicta un Dios santo, un Dios justo que no habita con el pecado, que no cohabita, ¿cierto?, con la impureza, ¿cierto? Sino que es un Dios
piadoso, es un Dios santo y es un Dios justo, y de él emanó la ley. Jesús vino, ¿cierto?, a establecer un nuevo pacto cumpliendo la ley. Por eso vuelvo a insistir, uno no puede llegar a decir, no, la ley que poco menos que llegar y echarle al tacho la basura. No. Hay que darle, ¿cierto?, la importancia que corresponde a la ley, porque obviamente fue emanada, fue dictada por un Dios santo y nos deja en evidencia los atributos de Dios, ¿ya? Pero Cristo obviamente vino a cumplir la ley y establece un nuevo pacto por gracia, ¿cierto? Por gracia, por un don inmerecido por parte del hombre otorgado por Dios, ¿cierto? De manera gratuita. Vamos con la referencia de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8, por favor. ¿A quién le di esa referencia? ¿No se la di a nadie? ¿No? Ya. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, dice así. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pues, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué tremendo esto, ¿eh? Sobre todo la última parte. Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Eso es parte de la soberana y divina voluntad de Dios. No es del que corre, no es del que busca, ¿cierto? Sino es de quien Dios tiene misericordia. Dios, en su soberana voluntad, ¿cierto?, para su obra, para su gloria, para el engrandecimiento de su gloria, para la demostración de sus atributos, ¿cierto?, de repente endurece el corazón de las personas, obviamente, para demostrar quién es Dios y manifestar de esa manera sus atributos. Lo hemos visto también en innumerables, ¿cierto?, lecciones. Mis hermanos, esta referencia y este punto yo creo que está como muy claro, porque mientras para unos, ¿cierto?, la llegada del Mesías, la cruz, ¿cierto?, todo este pacto es un tremendo beneficio, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, obviamente no fue así, sino que es tropezadero, es como alguien, el hijo de un carpintero, como alguien, ¿cierto?, viniendo no de la alta sociedad, ¿cierto?, puede hablarnos de la ley de Dios y más encima practicarla. Eso, ¿cierto?, a los fariseos sobre todo les producía ronchas en la piel, ¿cierto?, del comportamiento de Jesús, el Mesías, porque ellos lo veían como un hombre normal, como un hombre natural. Nunca creyeron de que era el Hijo de Dios, ¿cierto?, que reposaba en él el Espíritu de Dios. Así que yo creo que ahí no hay mucho que argumentar, porque las referencias obviamente van encaminando lo que indica, lo que hay que decir. El 2 dice, fundamento de la iglesia. Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios, tropezó con Cristo, la piedra angular, fundamento de la iglesia. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Muchas gracias. Clarita la referencia, ¿cierto? Clarita la referencia. La otra de Primera de Corintios 3, 10 y 11. ¿Tampoco se la di a nadie? Hermano Eduardo, ¿la tendrá por ahí usted? Amén. Por acá la tengo. 3, 10 y 11. 1 Corintios. En el nombre del Señor. 10 y 11.
Dice su palabra, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Igual, mis hermanos, ambas referencias hacen alusión, ¿cierto?, a que el fundamento de la iglesia es Cristo, esta piedra que desechó el pueblo de Israel, ¿cierto? Pasa a ser la piedra angular, la base de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Yo no sé si alguien quiere realizar algún otro comentario, alguna otra alusión con respecto a este tema, pero en realidad, desde mi punto de vista, la lección está como súper clarita, mis hermanos. No está para nada compleja. ¿Alguien que quiera acotar algo, mis hermanos? En la última parte, mis hermanos, tropezó con Cristo la piedra angular, roca de tropiezo o caída, estamos claritos. Fundamento de la iglesia, obviamente, Cristo, que es lo que dicen las referencias, y Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios como fundamento de la iglesia, está claro, porque resulta de que el pueblo de Israel se basa en la ley, ¿cierto? Como fundamento de la iglesia, no Cristo. Entonces, por eso no alcanza la aceptación de Dios, porque ellos todavía se basan en la ley. Estructuran su iglesia, toda su organización eclesiástica a propósito y basado, fundamentado en la ley de Dios, ¿cierto? No en el carácter, ¿cierto?, de la salvación por gracia otorgado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el concepto en general de lo que quiere hablar este punto número 2 en la letra C, 1 y 2. ¿Ya? Vamos a la conclusión. Conclusión dice, los creyentes gentiles son puestos, esta parte es importante, ¿eh? Dice, los creyentes gentiles, ahí estamos nosotros, o sea, significa de que hay gentiles creyentes y gentiles, ¿cómo podría decir? Gentiles no creyentes, gentiles. Son puestos en correcta relación con Dios, pero no todos los judíos. Dios trata con toda la humanidad de una manera de pacto. Siempre toma la iniciativa y pone las condiciones. Los individuos deben responder en arrepentimiento y fe, en obediencia y perseverancia. Obviamente esa es la manera como nosotros debemos retribuir, ¿cierto?, el hecho de que Dios haya pactado con cada uno de nosotros, de una manera de llevar una vida, ¿cierto?, en arrepentimiento constante, diario, ¿cierto? No porque Dios haya pactado un día con nosotros es que seamos santos, así puros, limpios y castos, sino la venda de nuestros ojos fue quitada y a la luz de la palabra quedamos expuestos nuestra vida, ¿cierto? Que debemos obviamente arrepentirnos, porque cada vez que escudriñamos las escrituras, cada vez que deambulamos en este camino de santificación, nos damos cuenta de que necesitamos cambiar todavía, necesitamos, ¿cierto?, acercarnos a Dios. Y a medida que mientras más nos acercamos a Dios, más en evidencia queda nuestro pecado y por ende más necesitamos arrepentirnos. El texto en Oseas capítulo 4, versículo 6, no sé si alguien lo tiene a mano por ahí. Sí, dígame. Disculpe, sabe que tal vez sería bueno como realzar en la conclusión el hecho de que un pacto es un acuerdo entre dos personas que nosotros conocemos, ¿cierto? En que dos personas acuerdan algo y realizan un contrato, un compromiso, pero los pactos que hace Dios son distintos porque no es un mutuo acuerdo, sino que como dice ahí, que Él es el que toma la iniciativa, o sea, Él es el que nos busca a nosotros para hacer aquel pacto y también es el que pone las reglas del juego del pacto, ¿ya? No somos nosotros, sino que Él es como quien domina todo aquel pacto y creo que se entiende eso en el pacto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Él fue quien escogió a su pueblo y estableció su pacto determinado y específico, y con la iglesia también Él estableció el nuevo pacto
o en realidad con el mundo, los gentiles, ¿cierto?, que creían en él, estableció un nuevo pacto, ¿cierto?, con sus propias reglas, y también él es quien llamó a sus escogidos. No somos nosotros quienes aceptamos este pacto así como, o quienes seguimos nosotros este pacto voluntariamente. Y era eso, mi hermano Luis, creo que eso era. Bueno, y respecto a lo de la piedra de tropiezo, una escuela dominical apareció una pregunta respecto a eso, y yo me acuerdo que como no tenía el espacio para compartir la imagen por aquí, por Zoom, la envié al WhatsApp de la iglesia de a qué se refiere la piedra de tropiezo. Entonces, por si aparece de nuevo esa pregunta, yo voy a enviar al grupo del WhatsApp para que lo tengan ahí también, y por si vuelve algún hermano o hermana a preguntar qué es la cabeza del ángulo o La piedra angular. piedra angular. Estaba pensando piedra angular, mi hermano. Eso. Así que eso era, mi hermano Luis, nada más que eso. Sí, no, está bien. Hermano Héctor. Perdón, sí, acotando lo que dice la hermana Noemí, yo como constructor, digamos, la piedra angular era la última piedra que se colocaba arriba, ¿cierto? Y la base, el fundamento, que es Cristo también, nos da a conocer que Él es el principio y el fin. Entonces, la base y arriba termina la construcción. Empieza con Jesús y termina con Jesús. Eso. Exacto, bien. Esa es la idea, mis hermanos, de que en realidad cada lección, por más simple que parezca o por más reducida que sea, se pueden tomar muchos conceptos y alargar o profundizar mucho, porque tal como, por ejemplo, decía la hermana Noemí, nosotros podemos hilar un poquito más fino en la conclusión y da como para hacer otra escuela dominical, porque miren y lean detenidamente lo que dice en esa parte. Dios trata con toda la humanidad de una manera de pacto, tal como decía la hermana Noemí. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Él salió a nuestro encuentro, por lo tanto es Él el que pacta con el hombre. Y ya hay una referencia en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10, que dice: porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, ha dicho Jehová el que tiene misericordia de ti. Entonces, eso deja en evidencia que cuando Dios pacta, no hay hombre que se resista. Incluso es más, en Ezequiel, si mal no recuerdo, dice, ¿cierto?, de que Dios sacará, ¿cierto?, el corazón de piedra y colocará un corazón de carne, ¿cierto? Y haré, Jehová dice, yo haré que anden en mis mandamientos. O sea, no lo voy a dejar a criterio tuyo, no voy a dejar a que tú escojas qué cumplir, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo y cuándo hacerlo. No, yo, Jehová, haré que andes en mis mandamientos. Entonces, tomando estas dos cosas, es obviamente donde dice después del punto, siempre toma la iniciativa y pone las condiciones. Entonces, aquí es donde yo muchas veces me cuelgo de estos argumentos bíblicos como para decir, ¿es válido que yo me acerque o que yo sirva a Dios como yo quiera? Bajo el concepto, Dios conoce mi corazón, Dios sabe la intención, así que no, déjalo nomás, así, hazlo así, si Dios conoce. Ciertamente, mis hermanos, si nosotros analizamos las Escrituras, yo no me puedo acercar a Dios como yo quiero o a la pinta mía o de la forma como yo quiero. No. Es como yo pretender ir a un juzgado, a un juez local, terrenal, de la manera como yo quiera y hablarle y expresarme de la manera como yo quiera. No es así. Hay ciertos parámetros de conducta, de disciplina, ya sea en el lenguaje, ya sea en presentación personal, que son parte de un protocolo. Y nosotros nos creemos con el derecho libre de presentarnos a Dios como nosotros queramos. No, le va a cantar esto, si Dios conoce mi intención, si, no, voy a ir así nomás, y total Dios sabe. Por lo mismo, así como Dios sabe
Entonces debe existir temor en nosotros para ofrecer lo mejor de nosotros, porque no estamos ante cualquier señor, no estamos frente al alcalde, no estamos frente al presidente, no estamos frente, ¿cierto?, al jefe de la junta de vecinos. No. Señor de señores, Rey de reyes. ¿Cierto? Hermano Eduardo. Gracias, hermano Beto. Me acordaba con sus palabras y todo este ejemplo. Bueno, hemos escuchado pronto de siervos de Dios, ¿cierto? Que imagínense, en mi caso he visto siervos del Señor que nunca por la mente que iban a llegar a ser siervos del Señor, que iban a llegar a ser pastores, por ejemplo. Pero alguna vez ellos han dicho, mire, a mí Dios me había dicho esto hace 20 años atrás, de que lo tenía para una misión, un propósito. Entonces, imagínense, se cumplió, como dice el pacto, lo que él estableció, se cumplió. El tiempo que él lo estableció, pero se cumplió, porque estaba eso ya por él decidido que tenía que ser así, ¿cierto? Me acordaba también esto de que Dios, ¿cierto? Como usted lo dijo por ahí también, de que no se hacen las cosas como uno quiera, sino, por ejemplo, si Dios lo manda, lo establece, al final tiene que hacerse de esa manera. Me acordaba la historia de Jonás, ¿cierto? Porque Dios lo mandó que haya predicado ese mensaje a Nínive, pero quiso hacer las cosas a su manera, y dijo, ya, pero vemos que al final, por lo que Dios le permitió pasar en ese instante, reconoció que tenía que obedecer, al final se cumplió también la orden de Dios, el propósito de Dios, lo que él había establecido. Y así hay tantos ejemplos, hermano. Eso era. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, hermano Eduardo. Y mire, para coronar todo lo que estamos hablando, el texto en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire lo que nos dice el texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Algo que decir al respecto? Yo digo, mis hermanos, por eso a mí me aflige mucho, mis hermanos, la falta de interés de participar de las escuelas dominicales o de los estudios bíblicos, porque en definitiva, mis hermanos, lo que nos garantiza la salvación es el conocer a Dios. A mí la salvación no me la garantiza la obra que Dios hizo en mi vida. No sé si se comprende. Ya yo llevaba un sistema de vida, era alcohólico ya, y Dios me tocó, me transformó, ¿cierto? Me hizo una nueva criatura y soy salvo. No es eso. Son conceptos errados que se han predicado y que se han dicho y que... No, mis hermanos, la obra que Dios hizo en mi vida es el principio. Lo único que fue, ¿cierto?, sacarme la venda de los ojos y nada más. Y de ahí recién comienza, ¿cierto?, la carrera. Es como que Dios me sacó, ¿cierto?, de la vida donde yo estaba y me colocó en este riel, pero de ahí tengo yo que comenzar a caminar. De ahí comienza mi trayectoria, de ahí comienza este proceso de santificación. La obra que Dios hizo en cada uno de nosotros no nos garantiza la salvación. Son actos de fe, sirven, ¿cierto?, para que otros conozcan el poder de Dios, la misericordia de Dios. Mira, y es un ejemplo. Pero no significa de que porque Dios cambió a un alcohólico o a un drogadicto o sacó a tal persona o sanó a una persona también, ¿cierto? Y lo tendemos como a idolatrar. Ah, mira, Dios sanó a esa hermana de cáncer. Ah, mira, Dios sacó a este hombre. Mira, la tremendo convertimiento. Y por allá arriba este hermanito se va a ir salvo al tiempo. No es así. Lo que aquí la Escritura, lo que a través del texto a nosotros nos dice es otra cosa, ¿cierto? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento. Qué importante es conocer, qué importante es saber quién es Dios, conocer quién es Dios. No quedarnos tan solamente con saber de su amor, de su bondad y de su misericordia. No, hay que conocer la justicia de Dios. Hay que saber cómo Dios obra con ira. Hay que saber del aborrecimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Hay que saber de la santidad, conocer de la santidad de Dios. Entonces, a medida que vamos conociendo a Dios, nos debe producir en nosotros el deseo de cambiar nuestra forma de vivir, porque a través del conocimiento de la Escritura nos va a indicar de que nosotros nos debemos hacer, ¿cierto?, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Debemos llegar, ¿cierto?, a la estatura del varón perfecto, como hay una referencia. Y la única manera, la única forma de que eso suceda en nuestras vidas es a través del conocimiento de Dios, que se da en las Escrituras. En ninguna otra parte se da. ¿Sí, hermano Héctor? Tengo una referencia en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en todo el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire qué tremenda esa referencia. Con el conocimiento. Claro. Entonces, por eso le vuelvo a insistir, nosotros, mis hermanos, tenemos unos conceptos tan errados, tan equivocados. Y lo más triste, lo más peligroso es que en nuestro error y en nuestra ignorancia, más encima la predicamos, adoctrinamos, disciplinamos, enseñamos a otros. No, hermano, usted está bien, no, usted es uno de los cogidos, porque imagínense, el tremendo cambio que Dios hizo en su vida, hermano, no, usted tapa pastor, poco menos. Y de conocimiento de la Escritura, y después cuando nos toca predicar, mis hermanos, nos basamos nuestra predicación en puras experiencias nomás, en puras vivencias, no, cuando salíamos de, no, que cuando yo andaba, no, que cuando yo... Eso es ignorancia de las Escrituras. El púlpito se utiliza para hablar de Dios, de Cristo y de sus atributos. No se utiliza para hablar de mis experiencias, de mis vivencias. No es para eso. Eso se puede complementar ahí un poquito. Pero el centro es el conocimiento de Dios, impartir conocimiento de Dios. Esa es la labor del predicador. Es un sacerdote, tiene que impartir conocimiento. ¿De quién? De Dios, no de las vivencias personales. Eso es, a grandes rasgos, mi hermano, lo que indica la lección. No sé si alguien quiere alguna otra acotación, mis hermanos, sino ya como para ir dando término. Si es que hay alguna otra acotación, alcance que hacer, algo que no que haya quedado un poquito claro. Los himnos ya los vimos, así que... Ya. La distribución para el día domingo, hermano Beto, de las diferentes. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Igual, disculpe, se me había ido algo igual delante. En el subtítulo 1, Pablo argumenta que los gentiles eran extraños a Cristo, indiferentes a su relación con Dios, su justicia, su misericordia. Justicia y misericordia son dos atributos de Dios. Lógicamente, quien no tiene a Dios en su corazón, lógicamente, los atributos de Dios no están en él. ¿Cierto? Eso es básico dentro del conocimiento. Así que eso también ayuda a complementar el hecho de que un gentil, a quien no tiene a Dios en su corazón, lógicamente la justicia no va a estar en él y menos la misericordia de Dios. Son atributos, características de nuestro Dios y obviamente viven o deberían vivir en quien dice ser cristiano.
Eso es. Ya, vamos con la distribución de la lección. La introducción, podríamos hacer lo siguiente, hermano, ¿no? La introducción y la conclusión que la haga un hermano. Yo soy malo para designar, no, yo creo que ofrézcanse, hermanos, ¿quién quiere la introducción, la conclusión y el texto? A lo mejor la podría tener un hermano o una hermana. Y después el subtítulo 1 y el subtítulo 2 podría tener igual otro hermano. Hermana Elisa, ¿cómo estaría usted con el subtítulo 1? Pablo argumenta que los gentiles eran extraños a Cristo e indiferentes en cuanto a... El título 1 completo ¿Sí o no? ¿O mucho? es mucho porque somos 3 o 4. ¿Cuánto vamos a hacer el domingo? ¿El hermano Luis va a estar igual? No, no creo que este hermano Luis Maldonado García sí. Está en una actividad que lo tiene comprometido los fines de semana completos, ¿o no? Hermano Luis, le doy la palabra mejor. A ver, hermano, ¿sabe? No, es que, bueno, ya saben mis hermanos que voy allá en, cuando se llaman Puquintrín. Yo viajo los sábados para allá. Allá está actividad, así que viajo los sábados, alojo allá, y al otro día, ¿cierto? Hago escuela dominical y predicación, claro. Así que hay 2 actividades al día domingo. Y el día sábado visita a hogares y hermanos y predicación al aire libre. Así que es imposible que pueda estar el fin de semana acá. Excepto este domingo, pero voy a estar, digamos, voy a andar trasladando, voy a ir a buscar hermanos para allá para traerlos acá, porque hay pocos medios allá. No hay recorrido tampoco allá los fines de semana, entonces no puedo estar, hermano. Así que mis disculpas. Pero allá están todos los profesores, así que allá Sí. están los 4 profesores, claro. Y son 2 títulos nomás, me parece. Sí. Entonces, Sí, yo... Yo llegué atrasada, hermano, así que déjeme con el texto nomás la pura conclusión. Llegué súper atrasada. Ya, hermana no sé Elisa. cómo- No, sí está bien. Mire, entonces la hermana Elisa, usted se quedaría con la conclusión y el texto. Hermano Eduardo, asuma usted el número 1 o el número 2. Escoja, le doy la opción. Bueno, la que me quiera dar usted, ¿no? Sí, la que me quiera dar ahí, ¿no? Ya. Mire, quédese usted con el número 2 y la hermana Noemí, que sería el número 1. Y la introducción igual, hermana Noemí, por favor. Amén. Bueno, hermano, no hay Amén. problema. Ya, entonces la hermana Noemí sería la introducción y el número 1. El número 2 sería el hermano Eduardo. La conclusión y el texto, la hermana Elisa. Amén. ¿Ya? Hermano Beto, Dígame. aprovechando un poquito la cámara y el micrófono ahí, no sé si nuestro hermano Luis Maldonado García está todavía por ahí, no lo sé. Sí. Era que nuestra hermana Audita, bueno, primero nos alegramos por la asistencia hoy día de la compañía de nuestros hermanos, hermanas. En realidad estamos, en lo personal, muy contentos porque nos acompañan varios hermanos, hermanas en el estudio bíblico. Eso demuestra interés y eso es lindo, eso es muy bueno, edifica.